Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos Ruano. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Gracias. Carlos Ruano es perteneces a EDB y acabáis de presentar estáis trabajando con una serie de estudios. Este año habéis presentado uno que no habéis abordado, uno que aborda la situación de los profesores de religión, las tendencias en la enseñanza de religión. Se llama así, lo tenemos aquí, Tendencias en la enseñanza de la religión. Vamos a empezar por el título, si te parece. ¿Qué tendencias hay hoy en la enseñanza de religión? Muy bien, sí. Mira, nosotros desde hace ya algún tiempo venimos observando que la innovación metodológica, los cambios en las estrategias que utilizan los profesores en clase para desarrollar las clases están cambiando, están introduciendo innovaciones importantes en algunos casos. Queríamos saber también, en este caso concreto, cómo afectan estas innovaciones a la clase de religión. Y luego, por otro lado, también estábamos interesados en hacer un poco una radiografía del profesorado de religión. Sí, porque tenemos una impresión, que yo creo que actualmente es errónea, de que la mayoría de los profesores de religión son sacerdotes o monjas o curas secularizados o gente sin una formación específica como docente, sino más bien como en la vertiente religiosa, pero no en la vertiente educacional, y ya no es así. Eso es, sí. ¿Cómo son los profesores de religión? Sí, una de las conclusiones un poco más llamativas del estudio es esa, ¿no? Hemos hecho una radiografía tipo, ¿no? Un perfil tipo de cómo es ese profesor, ¿no? El primer dato que llama la atención es que son fundamentalmente mujeres y son seglares, son laicos. En el caso de la escuela religiosa hay más presencia de sacerdotes o de religiosos y religiosas, pero la mayoría son laicos. Estamos hablando de un 12, un 15% de religiosos entre el total de profesores de religión. Eso es, sí. Son profesores con experiencia, lo que nosotros llamamos ni recién llegados ni a punto de jubilarse, es decir, prácticamente el 90% tiene entre 30 y 60 años. Es decir, que la clase de religión no es ni un territorio para becarios ni un cementerio de elefantes. Eso es, correcto. Y luego, pues una proporción también elevada de profesores tiene más de 15 años de experiencia. Es decir, es gente que ya tiene un rodaje, que más o menos ya ha experimentado y sabe lo que quiere, ¿no? Luego, otra de las conclusiones también interesantes es el perfil formativo, la capacitación que tienen estos docentes. Más allá de la formación reglada que se les exige tanto en primaria como en secundaria para poder dar clase, en el caso de primaria pues ser diplomados o tener el grado en magisterio, y en el caso de secundaria pues ser licenciados, hemos visto que es un profesorado muy bien formado, que además de esa titulación mínima tienen pues casi en un 40% otra titulación añadida, ¿no? Y luego también es un profesorado muy activo, una proporción muy elevada hace formación continua permanente, ¿no? Pues nosotros damos aquí el dato de más de 20 horas de formación continua en el último año, más de la mitad de estos profesores, ¿no? Es un profesor muy activo, muy inquieto, muy permeable a los cambios metodológicos, quizá más que otros profesores, no tienen tantos reparos a la hora de probar una nueva metodología o de hacer algún cambio, de probar algo, de introducir algún elemento diferente, ¿no?, en su clase. ¿Son profesores única y exclusivamente de religión? ¿También dan otras materias? ¿Cuál es también la relación? Porque uno de los problemas que tiene el profesorado de religión es que forma parte sin formarlo del claustro, es una especie de estoy dentro, pero depende mucho de mis compañeros y de cómo me lo monte yo para ser un profesor 100%, para estar fetén en igualdad de condiciones con el resto de docentes. ¿Cómo viven ellos esa situación? Pues en principio nosotros preguntábamos hasta qué punto ellos se sienten como un profesor más. Sí. Casi el 70% afirma que ellos perciben el mismo trato por parte de los alumnos que con el resto de profesores. Es decir, ellos sí que se sienten parte de ese claustro, como otro profesor más. Es cierto que la situación cambia en cuanto al tipo de asignatura que imparten en la escuela religiosa y en la escuela pública. En la escuela pública dan menos asignaturas además de religión, y en la escuela religiosa el 80% además de religión imparten otras áreas, ¿no? Más en primaria que en secundaria. Claro.
pero bueno, sí, están muy implicados en la vida del centro, sí. ¿Y el resto del claustro, sus relaciones, habláis de ello? Bueno, a nosotros aquí les hemos preguntado a ellos, ¿no? La percepción que ellos tienen por parte de los alumnos. Como te digo, ellos se sienten parte de ese claustro, y luego también preguntábamos una cosa que es interesante y también es muy mediática, ¿no? ¿Qué imagen creen ellos que tienen las familias con respecto a la clase de religión, ¿no? Y los datos la verdad es que son sorprendentes, porque lejos un poco de esta imagen conflictiva que hay, ¿no? Socialmente, de que la clase de religión es una imposición, eso es, ¿no? privilegios, etcétera, etcétera. Es algo como muy una gran parte de estos profesores afirma que las familias de estos alumnos están bastante contentas con la clase de religión. El dato es importante teniendo en cuenta que hay una parte muy importante de esas familias que no son creyentes o no son practicantes, pero que aún así ven importante matricular a sus alumnos en la clase de religión, ¿no? Yo creo que es un dato relevante. ¿Por qué ven importante la clase de religión? Pues porque muchas familias perciben que en esta clase se trabajan una serie de valores que, más allá de la práctica religiosa, que no tiene que ver, son importantes, ¿no? Valores universales que bueno, pues son útiles para la formación de las personas. Y la propia hijos, cultura. ¿No? Yo siempre digo lo de que llegará un momento en el que los chavales no pueden ir al Museo del Prado Eso es. y pueden llegar y no entender el 90% de los cuadros si no tienen la mínima formación religiosa, más allá de lo confesional. Me estoy refiriendo a la materia. Hablamos de continente y de contenido. ¿Cómo ven los profesores de religión su asignatura? Y cómo pueden cambiar la forma de impartirla. También las nuevas tecnologías también están llegando a la educación, y también espero que a la clase de religión. Sí, efectivamente. Una de las cosas que muestra un poco el estudio es ese debate que hay abierto ahora mismo entre los profesores de religión, y que tiene que ver con la orientación que quieren o que queremos darle a esta asignatura, ¿no? Sí. En general, todos o casi todos tienen claro que son ellos quienes tienen que tomar la iniciativa, ¿no? Hay un dato evidente, que es que esta clase en los últimos años ha ido perdiendo matrículas, ha ido perdiendo alumnos, y entonces, bueno, estos profesores han recogido ese testigo, ¿no? Ellos han hecho un poco de la necesidad virtud y tienen claro que tienen que moverse, tienen que hacer algo. Una de las cosas que ellos tienen muy claro es que, por ejemplo, por la vía de la innovación metodológica puede haber una alternativa, ¿no? Las innovaciones metodológicas que nosotros hemos recogido aquí, que más se aplican, sobre todo es la utilización de contenidos y herramientas digitales. Es decir, estos profesores son muy conscientes de que lo audiovisual es muy importante, es muy relevante, es un buen camino para acercarse a estos niños, a estos jóvenes, y lo han incorporado masivamente a sus clases, ¿no? Es verdad que hay profesores que hacen un mayor o menor uso, pero casi todos tienen muy claro que tiene que haber un componente digital. Posiblemente más que en otras materias. Exactamente, sí. Y luego, bueno, pues otras innovaciones que coinciden con las que aplican otros profesores, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, la introducción de inteligencias múltiples, y innovaciones que son un poco más específicas. Por ejemplo, el aprendizaje a través del juego. El objetivo es hacer de la clase de religión algo lúdico, en la que, bueno, el juego forme parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, o la educación en valores, que a lo mejor en otras aulas pues es más difícil, o hay otros profesores más reticentes a introducir, pero que en este caso ellos consideran fundamental. Entonces, bueno, pues estas son un poco las innovaciones. ¿Están preocupados por el futuro de la clase de religión? Lo hemos comentado de pasada, pero sí que cuando surge el debate político, a los vaivenes electorales que últimamente tenemos demasiadas citas probablemente electorales, con lo que conlleva ideológicamente, el tema de la clase de religión está ahí. Hay una preocupación entre los obispos, y no sé si entre los profesores, supongo que también, sobre el futuro de la materia. ¿Eso se nota a la hora de hablar de su papel como profesores, de esa preocupación también por su futuro laboral? Bueno, nosotros específicamente sobre esto no hemos preguntado. Es un tema un poco sensible, un poco delicado.
Es verdad que cuando tú vas a los centros y hablas con estos profesores es una preocupación que está, ¿no? De hecho, sí preguntábamos en el estudio hasta qué punto ellos se sienten un poco respaldados o sienten valorada su labor tanto por la sociedad como por la Iglesia, ¿no? La mayor parte de los docentes se declaran estar muy contentos con su labor, pero reconocen que socialmente no siempre es apreciada, ¿no? En el caso de la Iglesia, casi un 40% de ellos también a veces reconocen no sentirse muy apoyados por la Iglesia. O sea, que desde fuera son catequistas y desde dentro son como, bueno, pues... Sí, eso es de hacer un poco paradójica, ¿no? Porque lo bueno es lo que hacemos en el otro lado. Sí. Lo que pasa es que es un profesor, es un profesorado muy optimista, muy seguro de su misión, de su vocación docente y también una de doble su vocación, misión. supongo, porque está la vocación al profesorado, pero también la vocación hacia esa trascendencia, aunque la mayoría no son religiosos, pero todos los creyentes tenemos una vocación por causa de nuestra fe. De hecho, perdóname, casi la mitad de ellos consideran tan importante la formación pedagógica como su vocación. Sí, lo he visto antes, el 47-44. ¿no? Exactamente. Para ellos es fundamental que exista una coherencia clara entre lo que enseñan y cómo viven. Para ellos es fundamental eso. Sí. ¿Ellos entran en los debates o no? Pues supongo que no es objeto de este estudio. En esos debates sobre la coherencia, en los medios sale pues lo típico, el profesor divorciado, al que se retira la venia docendi, etcétera, etcétera. Pero el tema de la coherencia entre vida y profesión es un tema que preocupa. Sí, para ellos es importante porque el marco hacia el que ellos quieren un poco contextualizar esta asignatura es el del trabajo en valores, ¿no? Resaltar, sin dejar de lado, por supuesto, los contenidos curriculares que tiene el área, reforzar un poco el carácter vivencial del área. El profesor como ejemplo también. Exactamente, ¿no? Pues como apoyo, como referencia, casi como coach, ¿no? Educativo, hablamos en el estudio, ¿no? Es una figura un poco de apoyo y de hecho ellos mismos dicen que uno de los rasgos que los alumnos más destacan de este profesorado es precisamente el hacer de las clases de religión un contexto muy abierto, muy flexible, ¿no? Y entonces ellos nos decían, bueno, es que muchas veces hay muchos alumnos que vienen a contarte algún problema personal, ¿no? Alguien en quien poder confiar. Exactamente, ¿no? Que probablemente sea uno de los docentes, eso es, junto con el tutor, con el que más confianza se tenga. Mucho más que, pues a lo mejor con otros docentes, ¿no? Otros profesores que, bueno, pues los ven con cierta distancia. En este contexto, para ellos es importante que exista esa coherencia entre bueno, pues su forma de vida, su forma de comportarse, no solamente en el aula, sino en el centro en general, y lo que están enseñando, claro. Ya fuera del estudio, ¿crees que hay futuro para la enseñanza de la religión? Yo estoy convencido de que sí. Yo creo que hay una necesidad clara socialmente de, bueno, pues de esa parte más espiritual, de las personas, lo que nosotros llamamos esa educación integral, ¿no? No todos son contenidos, ¿no? Hay un montón de aspectos que forman parte del proceso educativo de una persona y que tienen que ver pues con esa parte un poco más de espiritual o de valores, ¿no? Y que la clase de religión, bueno, pues trabaja y ayuda a mejorar, ¿no? Yo le veo bastante futuro a esta clase. Lo que pasa es que es una clase que efectivamente está muy expuesta a todos estos vaivenes políticos o ideológicos, ¿no? Si me apuras. Más que otras asignaturas, a lo mejor, ¿no? Habrá que ver qué sucede en el futuro, pero lo que es cierto es que los profesores de religión hoy tienen una presencia importante en las aulas y en la vida de los alumnos, que no hay que olvidar que no estamos no se está vendiendo un producto, sino que se está educando a personas. Correcto, eso es. Carlos Ruano, responsable del estudio de EDB, Tendencias en la Enseñanza de la Religión, un auténtico placer. Si te parece, hablaremos en algunas otras ocasiones, porque este asunto, como bien decíamos, no sé si por fortuna o lamentablemente va a estar en el tapete. Sí. Y conviene de vez en cuando aportar que detrás de las cifras y detrás de si la religión debe o no debe estar en la escuela hay profesores que se lo ocurran y que trabajan por los alumnos y para que tengan una formación en valores y también en conocimientos, no solo religiosos, sino también en lo social, en la convivencia, importante. Muchísimas gracias por estar en Religión Estupendo, Digital. muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.